La capacidad de manifestar. Líneas temporales. Conversación con Yazgi Esban. Yazgi, ¿todavía estás trabajando en la elevación de la Tierra? Digo bien, de la Tierra, no en la humanidad, porque entiendo que los humanos tienen que hacer su propio trabajo. Sí, a mi manera. ¿Y nosotros? ¿Vamos a percibir algo de tu trabajo? ¿Notar algo? No sé si me explico bien. ¿O solo vamos a percibir algo a título individual, como en todo? Si se percibe, no lo podrán notar, porque no podrán saber si fui yo, o fue por otras causas, ya que nunca podré ni deberé adjudicarme nada. Entiendo. Ok, volviendo al tema. Aún no me queda claro. Cuando dijiste que el misil no hace gran efecto porque no afecta a las líneas de al lado, ¿cómo hacemos que nuestras acciones afecten gran cantidad de líneas y que pueda esta acción tener un resultado fuerte? O tal vez por conectar con los planos más arriba y realizando una acción aquí, en nuestro avatar. Si la inspiración es de más arriba, también resulta que otros avatares míos en otras líneas también lo hagan. ¿Y así la acción tendrá más efecto? Como el esfuerzo colectivo de mis muchos yos. Tendría que escribir por horas para describir esto. Pero el escribir cosas que alteran la mente y la conciencia sí tiene efectos escalares, mientras que la demolición de un edificio no. O no de forma positiva. Solo de mayor dispersión de energía, de mayor caos. Es decir, escalar hacia el lado regresivo. Sí, me gustaría que escribas por horas sobre esto. Creo que es importante. Ok, entiendo. Esto ya compartido es demasiado simple, pero debería ser una esfera. Sí, la conozco. Es una esfera. Veo una esfera aquí. Todo lo que pasa en cualquier lado afecta a todo lo demás. Nada está aislado. Todos los vórtices están conectados, ¿sí? El concepto de sucesos aislados solo son de construcción mental, una idea. Sí, todo está conectado. Entonces, ¿cómo plasmar el efecto de una acción que interactúa en muchos puntos a la vez? La gente percibe al tiempo como una línea, una sola línea. Lo que intento describir es eso que ven arriba. Colapsa la mente. No, no colapsa. No, no colapsa. Explica más. Por favor, gracias. Siento que estamos en algo aquí. Aún no lo has comprendido. Ni yo puedo comprender eso. Da igual, pero no colapsa. Y además siento que es importante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo plasmar el efecto de una acción que sobreinteractúa en muchos puntos a la vez? Y que, al explicar esto, se puede efectuar cambios aún más poderosos al intentar entender esto. Sí, pero ¿cómo hacerlo? En resumen, no es necesario entender esto. Solo entender que lo que se piensa es mucho más poderoso e importante que lo que se hace. Solo siendo el segundo como resultado del primero, sin dejar de hacer las cosas. Exacto. Hay que vivir desde la mente, no desde el cuerpo. Solo que tu cuerpo es tu mente también. Pero,
esta acción del misil, si es la consecuencia de pensar antes, entonces sí que tendría el efecto escalar, ¿no? Hay niveles de la palabra pensar. Sí, todo es la mente. Desde la mente quiere decir que se entiende que hasta tu cuerpo lo es. La mente. Yo diría que quienes mandaron los misiles estaban reaccionando, no pensando. ¿Quieres decir que el pensar en lanzar un misil hace más daño que el propio misil? De forma escalar sí, pero depende de quién lo piense. Si lo piensa un Zapatitos Rotos, es diferente a que lo piense un almirante de la US Navy. Claro. Y con otras cosas a la inversa. ¿Y cómo distinguir cuál acción es de pensar escalarmente antes y cuál es de pura reacción? O sea, cada acción tiene el origen en el plan mental. Pero sí, como has dicho, hay niveles de pensar. Ok, zapatitos. Pensar como razonamiento profundo, dedicado, lógico, con propósito. Reaccionar es hacer algo como respuesta a un estímulo condicionado. Entiendo. Me gustaría aprender más sobre cómo pensar en la manera elevada, para poder afectar muchos puntos en esta esfera a la vez, y enseñar que lo haga la gente. ¿Ya se hace automáticamente? Ya lo haces. Y el famoso y ya tema que cansa del trabajo de sombras, que pocos, si no es que nadie hace, porque es molesto. No sé si en su día se dijo de expandir este tema. El elevar su conciencia, su entendimiento, produce efectos escalares con o de su pensamiento progresivamente más y más altos y fuertes. Esto es lo que haces, ¿no, Yasji? En la manera muy multidensidad. Efectuar cambios desde planos más arriba y plasmando estas reacciones en planos más abajo, en muchos puntos a la vez. Por lo tanto, el trabajar en sí mismos, en mejorarse a sí mismos, como personas, trae como resultado que sus pensamientos y acciones resultantes de dichos pensamientos cada vez más y más fuertes. Entiendo. Esto es muy importante entender, ¿sí? Entre más arriba de entendimiento y de percepción de densidades sea una conciencia, más influencia tendrá con sus pensamientos y acciones sobre el todo, de forma exponencial. También implica que adquiere progresivamente más responsabilidad sobre lo que ocurre. Entiendo, ok. Por eso sientes la responsabilidad, sabiendo lo que eres capaz de hacer. Pero todos somos responsables de nuestros actos. Eso pienso que es lo normal. ¿Qué es eso? ¿Qué es? En el plano gráfico pueden ver el promedio de la frecuencia de la realidad, densidad y dimensión. Es la superficie de elevación promedio. Los picos son o serían las personas despiertas. Los valles, los regresivos. Todo como frecuencia existencial de un plano como el 3D, se promedia. Parece un bosque apocalíptico, una maqueta. Entre más despiertos, más se eleva. Entre más regresivos, se reduce. Los dormidos representan un promedio estancado, a la deriva. Sin efectos en el todo. No jalan ni hacia abajo ni hacia arriba. Solo están dormidos. Pero una persona que sube de densidad va entendiendo que no se es una sola conciencia, sino un colectivo de conciencias. Y así es,
en todos los lugares o estadios de desarrollo de conciencia. No se es una sola persona nunca, sino un colectivo. Quien te llamas tú, quien observa, es el resultado de todas las conciencias que te forman. Entre más arriba estés, en la escala de percepción de conciencia, entre más arriba estés, como en tu densidad, dimensión existencial, serás más y más el resultado de un colectivo de conciencias, las que te forman. Es decir, que aunque tú tienes un sentido de un yo localizado, realmente te forman otras personas, que descrito esto de otra manera, también eres tú. ¡Qué vergüenza! Formo parte del colectivo de las conciencias ignorantes aquí, en la Tierra. Espero que no se me peguen demasiado formando parte de quien soy. No, porque lo que te forma es lo que es acorde a ti. Lo que te forma es con lo que eres compatible. Entonces, una persona o una conciencia que vive en un plano existencial densidad-dimensión más alta sería un colectivo. O tendría la misma influencia de un colectivo de individuos en una densidad más baja. Entonces, solo soy parte del colectivo con los que están acorde a mí, ¿sí? Pero eso no quiere decir que eres compatible con solo lo bueno, ¿sí? Pero de la manera más expandida, entiendo que todos son, yo también. Y no solo lo bueno, sí. Esto significa que un ser de densidades altas, lo que sea que piense y haga, tiene mayor influencia sobre un colectivo de densidades inferiores. Esto simplemente es cómo funcionan las cosas. Porque lo que sea que esa persona de densidades altas piense, es por definición lo que piensa todo un colectivo. Muy bien. Y aún así, entre todos, ¿no tenemos el poder de cambiar las cosas hacia algo más positivo? Entonces, en teoría, nosotros tenemos más influencia que personas que estén más bajas. En la práctica. Así que digamos que Aneka se siente triste. Entonces bajará la frecuencia de la Tierra. Sí, eso dijo de ti. Aneka no se siente triste porque llueve, sino llueve porque está triste. Hablé de esto con ella, pero no recientemente. Sí, hace semanas que me dijo eso, o quizás meses. ¿Ves? Ahora entiendo por qué siempre tuve la sensación de extraña responsabilidad, de nunca ponerme muy triste o enseñar tristezas a la gente en general. Nunca entendía por qué. Sentía que mi papel es mantener la frecuencia, no bajarla. Que llevo esta responsabilidad de mantenerme fuerte. Ahora lo entiendo más. Así es. Pero cada persona en la Tierra, caminando ahí, viéndose como solo una persona, como un cuerpo más, no tendrá el mismo nivel ni la misma influencia que otras. Es decir, que solo se ve igual, mas no es igual. Por eso, hay personas, los zapatitos rotos, que tienen percepción alta, que están despiertos y son positivos, por esta regla. Tendrán con sus pensamientos y con su sola presencia exponencialmente más influencia sobre la naturaleza de la realidad que una legión de dormidos. Por esto, una densidad y cómo funciona no es una democracia, en donde se cuentan los votos y ya, sin importar qué o quiénes son las personas. Por eso les digo que los zapatitos rotos son la clave.
Si hay 1000 gentes en la Tierra, no se necesita llegar a un punto de cambio de masa crítica del 501 personas despiertas. Solo necesitamos a 5 ángeles que tengan más influencia que 995 dormidos. O a su vez, solo necesitamos a 50 despiertos pensantes para tener más peso que 950 dormidos. Así que, con esto que les digo, con números muy crudos, para explicar algo extremadamente complejo. Cada zapatitos rotos, que se sepan despiertos y espiritualmente avanzados, tienen y llevan una enorme responsabilidad sobre el cómo influencian al colectivo. Entre más despiertos estén, entre más altas densidades sean capaces de percibir y entender mayor, será la responsabilidad sobre sus hombros. Les repito, no es una democracia, no funciona así la realidad. Es decir, que entre más despiertos y más conciencia tenga una persona, más influencia tendrá sobre lo que se manifestará en la realidad colectiva. Así que un despierto vale por 1000 dormidos, o más, depende del despierto eso. Pues sí que hay pocos despiertos. Por esto, Zapatitos Rotos tiene el control, y no los gobiernos que son el resultado de lo que manifiesta el colectivo promedio dormido. Y lo negativo regresivo solo son los miedos plasmados de todos, incluyendo los dormidos. Esto quiere decir que un despierto con miedo a algo, que esté manifestando cosas negativas por estar en una espiral de pensamiento negativo, por entretener pensamientos negativos, tendrá la capacidad de manifestar esas cosas negativas mucho más rápido que los dormidos promedio. Esto es muy peligroso y deben saberlo. Gracias. Esto es muy inspirador. Pero entonces, ¿por qué aún no tenemos el poder sobre los habitantes de este planeta lo suficiente? ¿No somos suficientes en números? ¿Hay que llamar a más ángeles? Ok, entiendo. O elevar el poder de los que hay ya. O sea que un despierto con pensamientos negativos es peligroso. ¿Eso es normal? ¿Que un despierto proyecte cosas negativas? El 3D es peligroso. Han asumido este riesgo. Es normal o inevitable. Pero debe comprender que esos pensamientos influencian al colectivo, mucho más que los de un dormido. No es igual. Entiendo. Ahora entiendo muchas cosas de mí misma. Así que una persona despierta de percepción de alta densidad es muy peligroso que entre en espirales negativas, porque lo manifiesta todo muy rápido. Precisamente porque es de densidades altas y entre más alta sea una densidad, más rápido se manifiesta todo. También hay que ver que no hay positivo y negativo, bien ni mal, sino que es un aspecto relativo. Así que es la persona la que les da esas cualidades a lo que pase o esté viendo. Entonces, no porque sea de densidades altas una persona, significa que siempre o solamente manifestará cosas positivas, vistas como positivas desde el punto de vista de la Tierra 3D. Lo que piensa y en lo que se enfoca, eso tendrá. Así que puede manifestar lo que sea para sí mismo o para el colectivo. Por eso es tan importante que tomen responsabilidad sobre lo que piensan y lo que perciban, y sobre lo que hagan, porque sí afectan el todo de forma muy fuerte. Siempre tenía esta sensación de responsabilidad extraña, de mantenerme fuerte, pero refiriendo la frecuencia, emociones, ánimos y pensamientos. Esta es la misión de muchas semillas estelares: mantener quienes son, mantener la frecuencia.
De hecho, en mi Facebook, en el apartado de tu trabajo, tengo mantenedor de frecuencia o algo así. Y nunca me dejo ser triste con otras personas. No puedo. No fui contratada por eso. Exacto. Por otro lado, está bien dejarse sentir tristeza y lo que sea, pero nunca lo hago abiertamente. No permito que se me vea así. Lo hago como el lobo solitario e intento sacarme de este estado rápido. Pero la tristeza es una emoción. Sí, por eso, hay que sentirla si viene. Tampoco es bueno esconder las emociones. Y una frecuencia. Simplemente no estar triste, sí. Alegría, tristeza. Sí, pero siempre sentía la responsabilidad de no serlo con la gente. No tiene nada de malo estar triste. Si se lucha contra eso, solo tendrán más de lo mismo. Sino entender y dejar que fluya ese sentimiento. Sí, me dejo sentirla. Entro en ella, con la música y todo. Me gusta, siempre llevo nostalgias, pero siempre sentía que demostrar muchas tristezas con la gente va contra mi papel, contra la tarea. Una aclaración. Cuando un general o un almirante es más importante que zapatitos rotos, cuando piensa en mandar misiles, es solo porque es un general o un almirante. Y por consiguiente, tiene el poder de generar el disparo real que causará una explosión. Pero solo porque físicamente está en posición de hacer el disparo, como es lógico. No porque tenga más poder de manifestación que zapatitos rotos. Esto es muy importante, porque se confunde con que solo por ser almirante o general tiene más poder manifestativo, y esto no es así. Sino que eso de quién manifiesta más que quién depende de muchos factores, y es algo muy complejo. Pero, por lo general, un general o un almirante son personas dormidas y muy matriz. Pero si fuera un general despierto, semilla, que los hay, su poder es bastante considerable. Pero, quien manifiesta más que quién es una dinámica compleja que merecería un tema largo aparte. Porque sí es importante y complejo a la vez. En sí, se trata de que alguien despierto, que se da por hecho, que ve y comprende información y tiene percepción, consciencia y conciencia de más, o de muchos planos, como he explicado, eso se forma con la suma de sus propias conciencias. Entonces, es una persona que se vuelve a escalar. Como es suma de varias personas, su poder de manifestación se manifiesta como si fuera grupal. Es decir, lo que pasa en la mente de un solo zapatitos rotos puede tener el mismo poder manifestativo de una cuadra, comunidad o ciudad entera. En el caso de la conciencia adquirida, de la misma forma, de una galaxia entera o más. Esto es algo que he podido estudiar a detalle. El cómo se va sumando la capacidad por la suma de conciencias. Y esto se da, por ejemplo, con la empatía, fuerte o completa absoluta, en donde una persona entiende y se convierte en una más, en otra más, que en sí va como adquiriendo otros alter egos, que incorpora como personalidades extra, múltiples personalidades, sin la carga de significado psicológico aquí, en donde, tanto en percepción y en energía, se convierte esa persona en las que entiende. Intento dar con palabras una explicación de conceptos ajenos al entendimiento, y para las cuales no hay lenguaje. Pero en resumen,
Una persona despierta con conciencia escalar pesa más para manifestar cosas que algún equivalente en número de otras personas no tan despiertas, adquiriendo con esto exponencialmente también más responsabilidad sobre sus actos y acciones. Ergo, sobre lo que piensa. El cuánto dinero o estatus social, estudios válidos, eso no significa nada. Solo deseaba aclarar ese punto antes de que se glorificara a los generales y almirantes.